Bienvenidos a TecnoSapiens, el programa que te cuenta todo lo que necesitas saber acerca del mundo de la tecnología. Y vaya si han habido noticias en el ámbito de la tecnología. Más adelante vamos a pasar a distintas cuestiones que tienen que ver con el mundo de Apple, pero vamos despacito, pasito a pasito, de a chiquitos y a puchitos, por supuesto. Pero primero vamos con una noticia bastante importante porque puede marcar un precedente en lo que es los sistemas de chipsets. Recordemos que los chipsets son aquellos, valga la redundancia en el nombre, de alguna manera, chips que aglomeran o tratan de aunar todo eso que conocemos como placa de video y sistemas de procesamiento, mejor conocidos como CPU. Porque una de las firmas más importantes de este último tiempo, como es Qualcomm, que recordemos, y en ediciones pasadas de TecnoSapiens ya lo habíamos destacado, ya deja de trabajar con Samsung a partir de la tanda que viene de los nuevos dispositivos de alta gama. En este sentido, ARM podría ser un nuevo consorcio comprendido por Qualcomm. A ver, ARM es como un sistema que justamente aglomera este sistema de lo que sería el procesamiento lógico de cada una de las operaciones, que esto lo vamos a poner en términos simples. Es el chip que, por ejemplo, tenemos en nuestros celulares, el que se encarga de hacer todo. Bueno, ARM tenía una oferta de la parte de Nvidia, la corporación que se centra en el desarrollo de placas de video y chips dedicados hacia el potencial gráfico, para adquirir ARM. Ahora, quien está dedicado a ver cómo se puede manejar algunas cuestiones en lo que tiene que ver con la adquisición de algunas compañías sería Qualcomm. Qualcomm ha adquirido bastante notoriedad por la perfección de su línea Snapdragon, que ahora se encuentra la última, por lo menos para chips móviles, es la de generación 1 de la serie 8. Esto se dio a conocer a raíz de una estrategia firmada por una industria que, dentro de los que participan, sería el CEO de Qualcomm, Cristiano Amon, y reiteró su interés por transformarla en un ARM conglomerado a Qualcomm. Esto vendría a plantarle cara ¿a quién o de qué manera? Bueno, con estos chips, sumada a la potencialidad que pueden adquirir, como lo que ya presenta Intel. Intel, recordemos que actualmente no es el rey de los microprocesadores, pero sí está cara a cara con AMD y con Apple, con lo que venía teniendo en el desarrollo de sus chips M1 y en sus variantes Max, Ultra y subsecuentes. Ahora Qualcomm haría lo propio. Para tener un potencial semejante, lo que quieren hacer es un consorcio. ¿En qué sentido? Aunar a distintas firmas que se dediquen al mismo rubro, dentro de ellas Qualcomm como mayoritario, y desarrollar junto a ARM una estructura o una arquitectura, lo que se llama en sistemas de procesamientos de esta índole, más fuertes, es decir, equivalentes al chip M1 y a su par en Intel. Esto para acaparar una cuota de mercado bastante importante, porque recordemos que Android, si vamos al sistema operativo Android, que comprende tablets, algún que otro Chromebook, también lo tenemos en teles, en algunos automóviles bastante de alta gama, pero principalmente en los teléfonos celulares no tenemos como un chip que digamos se puede comprender de una sola parte, que digamos lo hace Apple, por ejemplo, con el chip M1. Dice, bueno, lo tenemos en el iPad, lo tenemos en la MacBook, lo tenemos en la iMac, y esperemos que en un futuro esta parte lo tengamos en los iPhones. ¿Eso qué quiere decir? Digamos, de alguna armonía a la hora de desarrollar aplicaciones potentes. Por ejemplo, si tenemos todos un mismo chip, quiere decir que vamos a tener una estabilidad en rendimiento bastante importante, como ya lo está logrando Apple, y por ejemplo vamos a poder hacer uso de aplicaciones muy potentes como podría ser Photoshop o Premiere, DaVinci Resolve. Esos son algunos de los ejemplos que se han dado a conocer y que dan buenos resultados en el chip M1. Su implementación puede variar, pero la potencia es lo específico acá, y lo que Qualcomm quiere hacer mediante este consorcio, que ha sido difundido en los últimos días de la semana anterior.
Y si estábamos hablando de dispositivos móviles, hace mucho que se viene implementando una especie de USB, que a día de hoy lo encontramos como una especie de nuevo estándar en cada uno de los dispositivos, y Apple, ya que estábamos hablando de él, no se ha visto ajeno a la implementación de esto. También levantó mucha polémica porque, si bien en un último informe, que ya lo habíamos comentado en episodios anteriores de TecnoSapiens, todo apuntaría a que implementarían en cada uno de sus dispositivos este USB tipo C, ahora se ha marcado un estándar, por lo menos para lo que es la Unión Europea, porque así lo estipuló para el otoño de 2024. Todos los dispositivos tendrían que tener en su haber el USB tipo C, que es el que están viendo en pantalla. Pero si ustedes tienen celulares, digamos, desde el 2016 para esta parte, más que nada en el ecosistema de Android, van a encontrar este USB de tipo C. ¿Para qué dispositivos comprende esta nueva resolución que han manifestado desde la Unión Europea? Para smartphones, tablets e e-readers, lo que serían los libros electrónicos, cámaras digitales, auriculares inalámbricos en sus estaciones de carga o estuches, consolas de mano, portátiles. En realidad comprende a todo aquel dispositivo portátil o semi portátil, porque también tengamos en cuenta que sirve para aquellas computadoras que son simplificadas, caso iMac, o las que son todo en uno, y generalmente se pueden cargar por un protocolo generalmente propietario, pero de esta manera, al ser un estandarizado con el USB tipo C, que recordemos las bondades que da el USB tipo C, es una mayor tasa de transferencia superior a la que ya daba el USB 3.0, inclusive al USB 4.0, semejante a lo de Thunderbolt, que es un protocolo propietario un poquito más estandarizado hacia el mundo de la PC, utilizado principalmente por Apple en sus MacBooks, iMacs y demás. Pero a nosotros, ¿qué es lo que nos interesa como el común denominador de los consumidores en lo que es sistemas móviles? Es la carga rápida. Los fabricantes de laptops tienen 40 meses luego de la fecha para realizarlo y para que lo estandaricen. Esto viene de la mano de una venta desacoplada de los dispositivos en razón de los cargadores, para convertirlo en un estándar de esta manera. Fijémonos que hay algunos cargadores de celulares que ya no vienen con, digamos, el transformador, y que vienen con el cable aparte. Antes era, o por lo menos hasta ahora está siendo de esta manera, USB tipo A, que es el USB estándar de toda la vida, el USB grande, con otro extremo a USB tipo C. Pero últimamente se ha visto esta movilidad que es de USB tipo C a USB tipo C. Y si se fijan, por ejemplo, sistemas como en WhatsApp, si uno quiere pasar de un dispositivo a otro algunos chats, lo puede hacer mediante software, pero para hacerlo mediante hardware, generalmente viene de USB tipo C a USB tipo C, y de esa manera ambos dispositivos se conectan entre sí y se transfieren los chats o cualquier tipo de datos que se quieran transferir entre ellos. Esto plantean, según desde la Unión Europea, que va a dar una velocidad de carga, que si bien es una velocidad de carga bastante rápida, estamos hablando de un mínimo de 20 volts hasta un máximo de 120 volts, que sería totalmente armonizada. Ya nos olvidaríamos de lo que es la carga lenta, la carga estándar, para pasar a una carga un poco más rápida. Estamos hablando de completar la carga del 0 al 100% en un tramo como tope de 30 minutos, lo cual no es nada despreciable. Y sí, ya me parece que tendrían que haber hecho este tipo de mudanza a este tipo de protocolo. ¿Cuál es el problema? Porque ahora hay muchas personas que utilizan, y no estamos hablando muy distante en el tiempo, iPhones. Y los iPhones en lo que es el continente europeo son muy utilizados. Pero ¿qué pasa? Hasta el iPhone 12, el 13, que es el último que se ha lanzado, en su versión común, mini y Pro, siguen teniendo conector Lightning. Y el Lightning es un conector propietario de Apple,
por el cual no se carga, no maneja, digamos, los estándares de USB tipo C, a pesar de que el Pro Max del iPhone 13 y el iPhone 12 sí vienen con USB tipo C. Esto plantea un problema realmente para lo que sería la producción de este tipo de dispositivos. Android ya lo tiene recontra resuelto, la mayoría de sus dispositivos, ya dígase Samsung, dígase Motorola, Xiaomi, ya los tienen estandarizados, pero del lado de Apple va a tener que dejar de lado una cuota de mercado bastante importante, porque, a ver, muchas personas dicen, ¿por qué siguen utilizando Lightning? Porque les conviene, por términos económicos, cada copia o por cada conector, cada cosa que tenga que ver con el Lightning les genera una cuota de mercado bastante importante, ingresos, y en lo que tiene que ver con licencias se cobra un montón. Entonces, lejos están de querer o mostrarse a favor de adoptar este tipo de medidas, pero ahora van a ser exigidas, por lo menos y de momento, por la Unión Europea hasta el otoño de 2024, que se va a poner como un estándar definitivo. Y bueno, muchas empresas se van a tener que poner las pilas, dicho de manera criolla, para poder estandarizar este tipo de protocolos. Ahora, la carga inalámbrica también es otro que en Argentina sigue siendo como una especie de nicho de mercado. En el continente europeo ya la verdad es que se está manejando bastante para la carga no solamente de nuestros dispositivos, por ejemplo nuestros celulares, sino también de carga de auriculares, y hay muchos auriculares gamers y de hi-fi, que sería de alta fidelidad, que ya cuentan con este protocolo de carga, y muchos vendedores ya se están haciendo de ello. Por supuesto, y como si fuera de manera irónica, la forma en la que se pueden cargar estas estaciones de carga es a través de USB tipo C, o sea que también se ven involucradas dentro de esta resolución que dio a conocer la Unión Europea para el 2024, y yo creo que este tipo de medidas se van a adoptar en todo el país, por lo menos de Argentina y los latinoamericanos y el continente americano en general. Hasta ahora venía siendo el USB mini el estándar, pero ya ha sido poco a poco desplazado por el USB tipo C, que lo encontramos hasta en la sopa, la verdad. Pero si hablamos de cosas que no son estándar a día de hoy, es algo bastante raro. Si yo le digo ¿qué sistema operativo utilizas en la computadora?, seguramente me vas a decir Windows, y en menor medida me vas a decir Mac OS. Muy raro que me digas Mac OS, pero la verdad es mucho más raro encontrar inclusive alguien que trabaje con Linux. Y este es el tema. HP lanzó una laptop que está diseñada para trabajar con Linux. Linux, para ponerlos en término y en contexto bastante sintético, porque si no estaríamos hasta un próximo programa, es un sistema operativo desarrollado por, valga la redundancia, desarrolladores de software libre. Linux es como un ecosistema que, dicho sea de paso, de ahí se desprende Android, que Android estaba diseñado originalmente como sistema operativo para cámaras, pero se terminó adaptando hacia los teléfonos celulares. Linux depende mucho también del desarrollo y de las aplicaciones que se hagan en alternativa, si se quiere, de aquellas que ya conocemos de manera estandarizada. Por ejemplo, Word, Excel, todo el paquete Office lo puede encontrar uno en Linux, y generalmente lo que es LibreOffice es una de las alternativas que podemos encontrar dentro de Linux. HP se asoció con System76, lo que sería un constructor de computadoras especializadas en el tema, en el ecosistema Linux, y va a lanzar específicamente una laptop para desarrolladores, lógicamente porque Linux es, como digamos, el ecosistema madre para todos los desarrolladores por la facilidad y por la modularidad que se manejan en esos ámbitos. Pop OS y Comic serían la experiencia de escritorio que van a ser utilizadas por este sistema operativo que plantea HP con su nueva laptop. Dev One está basada en la EliteBook 845 G8. La verdad, estas son las características, si nos ponemos a analizarlo específicamente,
en cómo se llama la laptop en sí, pero qué es lo que tendría en sí más allá de un sistema preinstalado, que recordemos que son muchas los sistemas operativos. Tenemos Ubuntu y demás, y estos no son por casualidad, sino que cada uno de los sistemas operativos, si bien comparten una esencia en particular, tienen distintas capas de personalización, y por ahí pueden llegar a encontrar sistemas operativos tan livianos que pueden llegar a actualizar a una computadora del 2003, 2004 a aplicaciones que actualmente se están utilizando, y son sistemas operativos diseñados para eso y que tienen muchísimo desarrollo y soporte por la comunidad dedicada hacia Linux. En este sentido, habrá que ver cuál es el sistema operativo que va a traer esta nueva integración de HP, pero dentro de las características especiales y específicas que trae esta nueva notebook de HP, nos encontramos con un panel de 14 pulgadas, panel totalmente 1080p, con un brillo de hasta 1000 nits, con lo cual es bastante nítida y bastante brillante, un Ryzen 7 Pro 5850U, 16 GB de RAM, 1 TB de almacenamiento, esto en el protocolo NVMe o lo que sería el M2, lo que prácticamente podríamos decir el nuevo estándar de almacenamiento que va por PCI en vez de ir por SATA. ¿Esto qué quiere decir? Viaja mucho más rápido los datos mediante PCI, es muchísima la diferencia que se hace, podríamos decir de 1 GB por segundo, o sea, de 1024 GB, ahí va, sería de 1 TB por segundo contra los 6 MB por segundo de transferencia. Esto es muchísima la diferencia que se hace entre escritura y lectura. Y la batería, según HP, llega hasta 12 horas de uso y tienen como una especie de track point, lo que es bastante poco común en el mundo de las notebooks, porque ¿a qué nos referimos nosotros con el track point? Y esto lo pueden encontrar en notebooks de Lenovo que sean ThinkPad. A ver, las ThinkPad o las ThinkBooks, como fueron ideadas en un principio, fueron notebooks de IBM antes de ser adquirida por Lenovo, en las cuales eran las notebooks de los años 90, y antes de tener los trackpads que hoy utilizamos tradicionalmente, tenían unas bolitas que hacía la función lógicamente de puntero para poder manejar el mouse. Lo trae incluido esta HP a modo de reminiscencia de esos tiempos, además del trackpad, que es bastante grande. No sabemos el diámetro, pero sí se lo ve bastante sólido y contundente en lo que es el tamaño, para que pueda ser manejado de una manera cómoda. Este detalle les gustó bastante a los amantes de lo retro y por supuesto a aquellos coleccionistas que quieran tener, además de una computadora para desarrolladores con Linux, con un toque retro, y sobre todo el precio, que no les pareció bastante elevado. Estamos hablando del mercado internacional y por supuesto esto valorado en dólares, $1100. Parece un precio bastante austero, porque tengamos en cuenta que trae buenos componentes que van a funcionar más que fluido, más de lo que ya se haría en Windows. Tengamos en cuenta eso. No cuenta con placa de video, pero tengamos en cuenta que el Ryzen 7 Pro 5850U trae una placa de video dedicada con su potencia exclusiva, además de tener un rendimiento excepcional con 6 núcleos y 12 hilos de rendimiento, con lo cual no se van a quedar para nada cortos. ¿Se puede utilizar para diseño? Claro que sí. ¿Se le puede instalar Windows y después más adelante se hartaron de Linux? Se puede, pero la primicia acá es que HP trae una laptop diseñada para trabajar exclusivamente con Linux. Y ya que estábamos hablando de notebooks, estábamos hablando de Linux, contraparte directa de alguna manera de Microsoft. Y Microsoft también anunció una nueva notebook. Es la Surface Laptop Go 2. En este sentido es una nueva notebook que incorpora una CPU Core i5 de 11ª generación o de 11ª generación, con 4 GB de RAM, 128 GB de almacenamiento, por supuesto en SSD,
con una versión base que sube de $50 para alcanzar los $600. También ofrece varias versiones en las cuales puede llegar a un tope de gama que incorpora también la versión de la 11ª generación o de la 11ª generación con un Core i7, 16 GB de RAM, 256 GB de almacenamiento por $1100. Tengamos en cuenta lo siguiente, a ver, esta es la versión de Microsoft y la versión más tope de la Surface Go 2 vale lo mismo que la que habíamos anunciado recién, la de HP. El único inconveniente, si se quiere decir inconveniente, porque uno ya sabe qué es lo que está comprando en caso de fijarse específicamente de esta notebook, una es con el sistema operativo de Microsoft y otra es con Linux. Ambas salen lo mismo, pero si uno hace un análisis un poco más fino, podría decantarse por la HP, porque fíjense acá que la versión más cara, que tiene 256 GB de almacenamiento en SSD, no especifica si es M2 o por protocolo SATA, puede obtener un poquito más por el mismo precio por el lado de HP, teniendo 1 TB en protocolo M2 y con un Ryzen 7 Pro 5850U. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Ninguno es más, digamos, en lo que serían las tareas intensivas, más potente, pero en el ámbito gráfico, específicamente la placa de video integrada, sí es mucho más veloz, sí es mucho más potente en ese sentido. Con lo cual, en este sentido, Microsoft está diciendo, bueno, lo lanzo porque soy yo y porque pongo estos parámetros que a mí me parecen, y la gente lo va a comprar, por supuesto, porque es una computadora que está optimizada al 100% para ser utilizado con Windows, pero como sabemos, Linux, en el caso de HP, a pesar de que está desarrollado para y viene preinstalado en un software de ese ecosistema, lo puede cambiar automáticamente, gasta lo mismo y obtiene más. Pero bueno, todo depende de qué línea de desarrollo le guste a cada uno. Y ya que estábamos hablando del USB tipo C, esto incluye, estamos hablando de la versión más alta de la Surface Laptop Go 2, dos puertos, uno USB tipo C y otro USB tipo A, Wi-Fi 6, y una batería que en este sentido rinde para todo el día, según indican desde Microsoft este tipo de novedades que se suscitan en el mundo de, ya no podríamos decir no se van a utilizar para el gaming, pero sí se van a utilizar para tareas un poco más intensivas de diseño, de edición, de cálculo y demás, que sí requieren un poco más de estrés, digamos, a nivel de hardware. Hablábamos de hardware, ahora hablamos de software, porque hay muchas novedades en el mundo de WhatsApp, si se lo puede llamar mundo de alguna manera, porque son novedades que ya tenemos. A ver, si uno utiliza Telegram, se da cuenta que hay muchas novedades que salen a la luz en WhatsApp que fueron sustraídas de Telegram, y esto no es bastante poco usual, porque ya tenemos el ejemplo de Instagram con las historias que se las sacan a Snapchat, el nuevo diseño que tiene Instagram que está inspirado en TikTok. Son profesionales en sacar distintas cosas de otros sistemas que hacen mejor de alguna manera este tipo de implementaciones. ¿A qué estoy haciendo referencia? Que ahora, según lo que difundió en un informe la gente de WA Beta Info, que se dedica justamente a recopilar las novedades y modificaciones que se den en WhatsApp, estarían trabajando en un botón para editar los mensajes enviados. Esto, como les digo, se puede hacer desde Telegram, y no les sorprenda que también existe la función de crear servidores, canales de difusión, bots, y por qué no mandar como nosotros teníamos los audios, que uno desliza hacia arriba y ya se bloquea y puede mandarlo sin mantener pulsado el micrófono. Eso también estaba en Telegram, sigue estándolo, pero quiero decir que lo han adoptado desde ese punto. Mandar videos cortos como si fueran audios de WhatsApp también se puede hacer en Telegram, pero
son ideas que por lo menos se los tiro porque tienen que ver con que son ideas de Telegram que ya estaban implementadas, y esto de edición de mensajes también parece que lo han sacado desde ese mensajero. Prácticamente lo que podemos hacer es mantener pulsado el mensaje que nosotros enviamos. Nos va a salir una pequeña pestañita donde va a decir editar mensaje. Vamos a poder editarlo y nada más. Lo que no ha quedado bastante claro es si una vez enviado ese mensaje va a marcar que ha sido editado. Así como cuando nosotros reenviamos un mensaje a otro chat, el chat aclara que ha sido reenviado una vez o varias veces. Esto seguramente va a estar especificado arriba del globito del mensaje que acabamos de editar para que, bueno, esté aclarado, pero en versiones previas ya estaba previsto que salga este tipo de funciones. La han retrasado. Yo creo que la versión beta o la versión que más rápido va a tener esta actualización en caso de concretarse, porque reiteramos que es como una especie de versión para desarrolladores para ver qué onda, lo va a recibir primero el sistema de iOS, todo el ecosistema de Apple, como ya está bastante acostumbrado desde la gente de Meta, que antes era de Facebook, previo a cambiar su nombre, y recién la gente de Android va a tener la versión, por lo menos, pulida o perfeccionada de estas nuevas integraciones. Y estábamos hablando de Android, que la gente de Android va a recibir estas actualizaciones bastante tarde. Se anunció una combinación, otra más, porque recuerden que Meet es como un conglomerado de todo lo que hace Gmail, Google Hangouts, que era anteriormente a que se convierte en Meet, y su integración, por ejemplo, con Classroom de cara a lo que sucedió en la virtualidad durante el periodo más duro de la pandemia. Bueno, ahora se va a combinar con Duo, esta opción que teníamos nosotros de tener videollamadas un poco más privadas, pero mediante el mensajero propio de Google en los dispositivos Android, por supuesto, de cara a nuestros teléfonos celulares. Ahora se va a integrar con Meet. Ahora, esto es una estrategia que quiere hacer Google como para llamar la atención y generar una aplicación de mensajería similar a lo que sigue pasando con WhatsApp, plantándole cara a Telegram y demás. Lo quiere hacer de esta manera en Meet. Ya existía Duo. Ahora, al parecer, todos esos dispositivos que venían con la aplicación instalada de Duo van a, no digo que se van a autodestruir, pero prácticamente van a fusionarse con Meet, y todas las funciones de Duo pasan a integrar a esta nueva plataforma que quieren armar. Las videollamadas de Google pasan a un solo servicio, y en el corto plazo va a ser una especie de integración por todas las aplicaciones que tengan que ver con la mensajería para el lado de Meet. Así como también los mensajes que pueden ocurrir dentro de las llamadas, los emojis, los gestos y todo eso que teníamos en Duo también va a pasar a Meet. Esto es algo que se dio a conocer mediante informes no preliminares, pero sí filtrados, pero que prácticamente ya casi es un hecho, y no les sorprenda ver una actualización que detalle esta fusión entre Duos y Meet. Y por lo tanto no tenemos nosotros una fecha de lanzamiento, una fecha de concreción de estas acciones, pero sí, quédense tranquilos que más adelante lo van a poder ver. Para algunos les puede resultar indiferente porque nunca utilizan Meet o utilizan otras plataformas, o si utilizan mucho Meet y les gusta ver este tipo de, quizás si entramos en la web, no solamente poder armar reuniones programadas o instantáneas, sino que también vamos a poder encontrar nuestros mensajes personales mediante vía telefónica en las páginas, y eso conlleva, digamos, a una mejor integración, o lo ve más engorroso. Ustedes pueden dejar esos comentarios en el stream que estamos realizando desde YouTube y desde Facebook, abajo en la descripción. Si seguimos con, porque me parece que ya hemos hablado mucho de la tecnología en lo que es software,
hardware y todo muy serio. Ahora, hay una filtración, podríamos decir, o una afirmación que no ha quedado muy clara, pero que se espera que en esta semana, y si no en la próxima, sea confirmada como tal, y es que la secuela de lo que fue God of War 4, es decir, God of War Ragnarok, salga en noviembre de este 2022. Esto es un reporte que lanzó la gente de Santa Mónica Studios, los cuales están encargados, además del estudio de Sony, de desarrollar este título, esta renovación que hizo de alguna manera del título de God of War, que podría retrasarse un año próximo, dijeron eso de forma preliminar, y la noticia es que supuestamente sería efectivo que en noviembre de este año se lance para todas las consolas de nueva generación. Tengamos en cuenta que quizás la PlayStation 4, incluso en su versión Pro, no pueda disfrutar de este nuevo título. Lógicamente esto está dado por la PlayStation 5 y que se quiere ya estandarizar, dejando de lado la generación que hasta hace poco teníamos para los desarrollos de los juegos que actualmente estamos jugando. Dice Jason Schreier del portal Bloomberg, se puso en contacto con 3 fuentes familiarizadas con el estudio de Santa Mónica responsable del desarrollo de este videojuego y le confirmaron que el juego llegaría antes de fin de este año. 2 de esas fuentes aseguraron que la fecha de lanzamiento definitiva se va a anunciar este mes. A ver, nosotros lo ponemos en potencial porque estamos teniendo en cuenta a un periodista para un medio en particular. Esto es una información que ha sido replicada por varios medios de comunicación abocadas hacia el mundo del gaming, pero hasta que no se confirme de manera oficial mediante un comunicado en las redes sociales o un video digamos que se muestre no solamente publicado para el consumo masivo, sino por ejemplo en el marco de las E3, las ferias que se hacen alrededor de la E3, nosotros estamos bastante como ahí vemos, pero según lo que comenta el portal Bloomberg, que tiene cierta reputación de ir con la información veraz, la verdad es que nosotros nos vamos a limitar a tirar esta información como decir, bueno, cabe esta posibilidad de que en noviembre la secuela de lo que fue God of War 4 sea lanzada, pero bueno, estamos a la espera de una confirmación posta, por así decirlo, que tenga que ver con una información oficial con la firma del estudio Santa Mónica o con la firma, creo yo, de Sony Entertainment. Así que eso es lo que más se ha hablado en lo que tiene que ver con la tecnología, con el mundo del gaming. Destacamos solamente esta sola noticia de God of War Ragnarok porque sé que tiene muchos seguidores, sé que tiene mucha expectativa este nuevo lanzamiento. Noticias un poco más rápidas y que han quedado por fuera de esta edición de TecnoSapiens es algo que se ha hablado mucho y es la keynote que ha hecho Apple la semana anterior a la anterior. Todavía sigue teniendo repercusiones porque han sido bastante importantes los anuncios que se han hecho. A ver, vamos a repasarlo de manera rápida. iOS 16. iOS 16 prácticamente ha tenido ahora sí, ha tenido un desarrollo bastante distinto a lo que venía teniendo el sistema operativo en sus integraciones anteriores, a donde ha hecho el hincapié en la personalización. En la pantalla de bloqueo, más precisamente, a donde las notificaciones ahora salen abajo, hay opciones de temas, hay opciones también de profundidad. Por ejemplo, nosotros podemos sacar con el modo retrato de estos celulares de última gama, podríamos decir, sacamos una foto de esta índole y nosotros podemos ponerlo de fondo de bloqueo. Ahora bien, eso se puede hacer en cualquier tipo de dispositivo. Lo llamativo es que al usar el modo profundidad, prácticamente la fecha, la hora y demás aparece detrás de nuestra cabeza o aparece detrás de nosotros, dando esa sensación de tridimensionalidad. Así como también la personalización de algunos widgets
Es decir, digamos que aparezca el tiempo, que aparezca el porcentaje de batería de nuestros dispositivos o, ¿por qué no?, ver el resultado de un partido importante que nosotros querramos tener siempre presente en la pantalla de bloqueo para levantar nuestro celular, ver cómo va el desarrollo de un partido de fútbol, por ejemplo, ver algún que otro mensaje y después guardarlo. Eso se va a poder hacer a partir de iOS 16. Levantó polémica porque se dejaron de lado el iPhone 6S, el iPhone 7 y el iPhone 7 Plus. Todo el mundo se esperaba que dejen de lado al iPhone 6S, pero bueno, también se cobró la vida prácticamente de las actualizaciones del 7 y el 7 Plus, empezando por el mínimo del 8, que también hay que decirlo, no va a tener todas las características que se han mostrado. Por ejemplo, también vamos a poder recortar a, no sé, a un perro que le sacamos la foto y lo vamos a poder recortar para mandarlo a una galería aparte o a un mensaje. Eso mediante inteligencia artificial, mediante chips de los últimos iPhones, van a poder hacerlo con esta nueva actualización, así como también buscar o copiar, por ejemplo, de un video que nosotros estamos viendo fórmulas matemáticas y queremos copiar ese ejercicio, lo vamos a poder pausar, copiar y pasarlo en limpio en un bloc de notas aparte. Son bastantes utilidades, pero en lo que más hicieron hincapié es en la personalización de la pantalla de bloqueo y de esta parte de la practicidad, si se quiere, de copiar y pegar con tanta facilidad. También presentaron algo que se llama Apple Pay Later, es decir, podemos ir a locales que soporten Apple Pay, que en Argentina últimamente se está haciendo la integración con tarjetas o billeteras virtuales, como por ejemplo Ualá o Naranja X. Se puede ir a un local y pagar en cuotas, hasta un máximo de 4 cuotas, siempre y cuando soporten Apple Pay. Tienen que tener el Postnet o tienen que tener otro iPhone que soporte Apple Pay y que se pueda cobrar, con lo cual, bueno, es una novedad que más abarca Norteamérica y Europa de lo que nos afecta realmente a nosotros. Ahora, hay muchas personas que ya están utilizando iOS 16, a pesar de que no se ha lanzado, y como siempre recalcan desde Apple, iOS 16 llega siempre para septiembre. La nueva integración siempre llega a septiembre. No presentaron un nuevo iPhone, pero sí dijeron que aquellos interesados que quieran utilizar la nueva versión del sistema operativo de los iPhones van a poder acceder a él de manera a beta, podríamos decir, en modo de desarrollo y de prueba, a través del sistema de desarrolladores. Uno se puede inscribir dependiendo también del dispositivo que tenga. Por ejemplo, si tiene un iPhone 10 no lo va a poder hacer, tiene que tener desde un 11 Pro en adelante. Eso se tiene que fijar dependiendo si le sale o no en la opción de configuración y de actualización, si se pueden suscribir o no a la opción de desarrolladores. Eso. Y también presentaron el sucesor de lo que serían los chips M1, que les estaba comentando cuando dijimos la noticia de ARM y Qualcomm. El sucesor sería el chip M2. El chip M2 en este sentido tendría muchísimos cores. Estamos hablando de 24 núcleos y 36 hilos en la versión base. Mucho más expandido. La gente pensaba que iban a encontrar una versión mejorada del M1 Ultra. No, en esta cuestión lo que hicieron es presentar el sucesor del M2. Yo creo que para lo que sea el evento más grande de Apple, que por supuesto viene en septiembre, lo van a poder ver implementado en las próximas integraciones de iPad, iMac y la MacBook, por supuesto. No creo que en el iPhone lo vean de esta manera. Yo creo que van a seguir con los A16 Bionic. Creo que es el nuevo chip que tendría que salir este nuevo año con el iPhone 14, si es que se va a llamar así, porque se pueden llamar también iPhone 13S. Pero bueno, esas son las principales noticias y no queríamos dejar de destacar lo que anunció Apple, porque también se sigue comentando, como ya les dije, con todo lo que es las aplicaciones de desarrollo de cara a esta nueva personalización e integración que hace iOS 16. Bueno, nosotros nos encontramos
en una próxima ocasión a la misma hora por las redes sociales de Cadena 5 Libertad. Recuerden que tenemos YouTube, tenemos Facebook, tenemos TikTok, tenemos Twitter, Twitch, todas las plataformas nos podés encontrar y puedes disfrutar cada uno de los programas de la programación que integra la Cadena 5 Libertad. Nosotros nos encontramos la próxima semana al mismo horario. Chao, chao.